Hola a todos, en este video lo que se verá son los grupos culturales y étnicos. Grupos culturales y étnicos. Como habrás notado ya, la dinámica de la población responde a comportamientos biológicos y sociales, por lo que otro indicador más para el análisis de la misma es la que registra la etnicidad, que, como recordarás, se refiere a la consideración de si eres parte de un grupo cultural y étnico. En México habitan grupos culturales y étnicos que hablan lenguas distintas y cuyos estilos de vida son diferentes entre sí, aunque comparten ciertas notas o rasgos que los caracterizan. La presencia de grupos culturales y étnicos en el país es de larga data, y por eso hay un registro de su composición y comportamiento desde el primer censo, realizado en 1895. Sin embargo, la información no fue del todo precisa, ya que las preguntas formuladas en los primeros cuatro censos eran para toda la población. Fue hasta 1930 cuando hubo un conteo más exacto, ya que en las preguntas consideraban los rasgos de la persona, dentro de estos rasgos, los lingüísticos. A partir de entonces, las cifras reflejan una tendencia simétrica en el comportamiento poblacional de los grupos culturales y étnicos, pues por un lado hay un crecimiento absoluto, es decir, esa que se calculan con base en las entradas, nacimientos y salidas de funciones y migración de la población en un periodo determinado, pero por otro, su presencia se diluye con respecto a la población total del país. A partir de 1990, y de acuerdo con cifras oficiales reportadas por el INEGI, hay un alto crecimiento de grupos culturales y étnicos en entidades de poca presencia histórica como Durango y una tendencia a la baja en aquellas que concentran los núcleos más importantes como Oaxaca y Chiapas. Según el mismo instituto, en, dat- en datos del Censo General de Población y Vivienda de 2000, otro cambio visible en la dinámica poblacional de estos grupos culturales y étnicos y de la distribución por edad. El INEGI los reporta así. Al comparar los datos disponibles de la población hablante de lengua indígena, en la última década, se observa una reducción de la población con edades de 5 a 19 años, lo que indica que estos jóvenes son los de mayor asistencia a centros escolares, abandonan la lengua, y en términos absolutos, en el 2000 se registran casi 20.000 niños de 5 a 9 años menos que los que identificados en 1990. Se observa también que los adultos mayores, es decir, los de más de 65 años, aumentan y son quienes conservan o declaran la lengua. Para 2000, la distribución de los grupos étnicos tampoco era uniforme en el país. Con base en las cifras reportadas en el censo, el 90% de la población se concentra en dos entidades del centro, sur y sureste, y había una marcada tendencia en la migración, ya que incrementó el número de hablantes indígenas en zonas urbanas, aunque la mayoría seguía viviendo en el campo y dedicándose a labores agrícolas, situación que vuelve a reportarse en 2010. Un rasgo más que arrojaba el estudio de los indicadores sociodemográficos en 2000 es la alta tasa de mortalidad entre estos grupos, que representaban más del doble de la registrada a nivel nacional. La dispersión de las localidades reg- indígenas, el manejo de un idioma distinto de español y los patrones culturales son algunas de las razones para que el alfabetismo entre estos grupos también fuese muy bajo. En la actualidad, y según el Censo General de Población y Vivienda de 2010, se hablan 65 lenguas indígenas. Los habitantes de dichas lenguas no están distribuidos uniformemente en el territorio, por lo que hay regiones en que es raro oírlas. Así, por ejemplo, de manera general, se puede comparar entre estados de más y menos hablantes de lenguas indígenas. Entidades federativas con más y menos hablantes de lenguas indígenas. La entidad con una mayor cantidad de hablantes de lenguas indígenas es Oaxaca, que presenta 1.165.186 hablantes, mientras que la entidad que tiene menos hablantes es Aguascalientes, con 2.436 hablantes. Es importante notar que los datos representados aquí nos dan información sobre el número absoluto de hablantes de lenguas indígenas, pero obviamente el estado de Oaxaca es mucho más grande que el de Aguascalientes, y sus poblaciones totales también son muy diferentes. Por esta razón, con los datos aquí mostrados, no podemos decir que Oaxaca es más indígena que Aguascalientes. Simplemente podemos decir que a nivel nacional, Oaxaca tiene el mayor número de hablantes de lenguas indígenas en el país.
Para saber qué proporción de la población de cada estado habla una lengua indígena, se tendrá que comparar con la población total de cada estado. Y esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias.